Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar del área de internacionalización de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Hoy vamos a hablar sobre el Reino Unido y sobre todo sobre las oportunidades y retos que presenta este país para las empresas que tengan interés en el mismo, que ya estén trabajando o que vayan a trabajar. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro sponsor, Caja Rural de Aragón, por hacer posible estos seminarios, estos webinars. Por supuesto, a nuestros ponentes, Igor Urra, secretario general de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, y el director de Comercio Exterior de la misma, Alberto Oliva. Un saludo especial para todas las empresas que nos acompañan, por supuesto, de Zaragoza, de Huesca, de Teruel. También tenemos alguna empresa de La Rioja y compañeros de otras cámaras. Un saludo para todos. Y mucho más que decir. Llevamos ya tres años desde que se inició el tema del Brexit con el referéndum. Hay muchas dudas, muchas preguntas. Esto es un tema dinámico, pero el Reino Unido sigue siendo pues el quinto cliente a nivel mundial de España, muy a la par, con el tercero y el cuarto prácticamente a la par, que son Portugal e Italia. Séptimo proveedor. Hay oportunidades, el camino va a ser largo, no sencillo, pero contamos con dos expertos en la materia en el país que lo están pisando desde hace muchísimo tiempo y que están pulsando pues, bueno, todo lo que sucede en el día a día. Tenemos empresas, no hay sorpresas de pues, muchos sectores, sobre todo agroalimentario, incluye vino, por supuesto, cárnicos, automoción, industria química, metal, bienes de consumo, etcétera, etcétera. Pero, sin más, vamos a dar ya la palabra a Alberto y él nos va a hacer la presentación. Posteriormente daremos paso a un turno de preguntas y os pedimos, por favor, que las curséis no a través del chat, sino a través del propio apartado de preguntas y respuestas escritas y les daremos cursos. Sin más, Alberto, bienvenido de nuevo, buenos días y adelante con tu exposición. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación, pero bueno, mientras tanto, agradeceros la oportunidad de explicaros las oportunidades existentes en el mercado británico. Creo que ahora veréis ya la presentación, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Vale, perfecto. Bueno, como decía, agradeceros la oportunidad de presentaros un poco el mercado británico. Esto vendría enlazado a la presentación que teníamos preparada para marzo-abril, ¿no? En Zaragoza, para abril, perdón, de manera presencial, pero bueno, todos sabemos que por el COVID-19 se tuvo que realizar de una manera online y realizamos una presentación en YouTube en la que, bueno, explicábamos un poco esas oportunidades que venimos a resumir aquí. El objetivo de la jornada de hoy es resumir un poco esa videojornada que realizamos y poder responder al mayor número de preguntas con respecto a esos elementos que explicábamos. Iniciando un poco ese resumen, explicábamos en esa presentación y volvemos a exponer aquí que el Reino Unido es uno de los mercados más dinámicos a nivel comercial. Por tener en cuenta el año 2019, y como bien comentaba antes Miguel Ángel, tenemos a España como séptimo mercado de exportación al Reino Unido y quinto mercado de importación. Además, destacábamos la importancia de los núcleos de población españolas en el Reino Unido y un conocimiento del producto, que viene ligado ese conocimiento del producto de la población británica, principalmente por el millón de residentes británicos que hay en España y los 18 millones de visitantes anuales que hasta ahora veníamos acumulando por parte del Reino Unido. Entonces, eso ha incrementado el conocimiento del mercado, no solo agroalimentario, sino también en otros sectores. Lo considerábamos relevante, por lo tanto, y destacábamos aquí en esta gráfica, representábamos aquí en esta gráfica ese quinto y séptimo puesto respectivamente entre España y el Reino Unido a nivel comercial. Destacábamos y destacamos aquí también cuáles serían esos sectores líderes. Principalmente se concentrarían en el sector automovilístico y los componentes químicos, los bienes de consumo y la alimentación y bebida, que igual
es la más conocida, pero como podemos observar aquí, no es la única. Por lo tanto, para los británicos, España, Aragón, Zaragoza es mucho más que simplemente alimentación y bebida. Vemos que también es importante los bienes de consumo, sectores automovilísticos, componentes químicos y otros sectores que igual no hemos destacado aquí, pero bueno, la gran parte se concentraría en estos. Destacamos además que existen 900 empresas británicas en España y 700 empresas españolas que han invertido en el Reino Unido. Por lo tanto, destacamos que existe una consolidada red a nivel comercial, desde empresas pequeñas a empresas grandes y medianas. Pero nos queríamos centrar también en esta presentación y nos centramos aquí en Zaragoza por especificar un poco más cuáles son los principales productos. Destacábamos principalmente las exportaciones de Zaragoza hacia el Reino Unido, haciendo una comparativa entre 2018 y 2019. Si observamos el valor de 2019, vemos como, empezando desde la más importante, con los vehículos automóviles, pasamos a los aparatos y materiales eléctricos, pasando por productos como la maquinaria y aparatos mecánicos, frutas, conservas, y terminaríamos en las bebidas de todo tipo, en este caso excluyendo los zumos. Todos estos sectores que representamos aquí concentrarían en 2019 el 91,4% de las exportaciones de Zaragoza al Reino Unido. Por lo tanto, supondrían un reflejo de aquellos sectores más demandados, a nuestro juicio, al menos para la provincia de Zaragoza. Pero queríamos destacar también, por mostrar esa bilateralidad del comercio, que demanda Zaragoza del Reino Unido. También hay importaciones de Zaragoza desde el Reino Unido y que quisimos hacer una comparativa similar entre 2018 y 2019 que mostramos aquí. Por hacer un pequeño resumen, a nivel de comercio exterior entre Zaragoza y Reino Unido, vemos que, para salir un poco de los números y no saturar un poco a los asistentes con cifras, que la tendencia estable del comercio es estable entre la provincia de Zaragoza en cuanto al comercio exterior con el Reino Unido, que existe una balanza comercial positiva. Si tenemos en cuenta una comparativa de los últimos 10 años, hay más exportaciones que importaciones, por lo tanto es algo que a nivel de empresas nos interesa saber, y que destacan los sectores de productos industriales y tecnología, los de bienes de consumo, que son predominantes tanto en la exportación como en la importación. Destacar que a nivel general Zaragoza es la quinta provincia de España que más exporta al Reino Unido y 12ª en cuanto a importaciones. La parte de las exportaciones, siendo mayores que las importaciones, sería algo que, como he comentado anteriormente, nos interesaría como empresa. Mencionábamos en esa presentación que hicimos a través de YouTube y que íbamos a realizar inicialmente a nivel presencial, mencionábamos varios retos en mercado. Nos centrábamos en aspectos desde sociales, del propio mercado, hablábamos de saturación del mercado, pero consideramos que a nivel de resumen el que más puede preocupar en estos momentos, y por eso lo hemos incluido aquí, es el del Brexit. La comparativa que establecíamos en esa presentación y que establecemos aquí es relativamente obvia, y es que la diferencia principal sería que ahora España o Aragón, Zaragoza, puede exportar productos al mercado británico con una entrada libre al mercado, mientras que la situación post-Brexit que destacamos en la parte inferior de la pantalla, entendemos que podría haber limitaciones a la entrada de mercancía en el mercado británico. Ese es el principal elemento de diferencia y uno de los principales retos en cuanto al Brexit. Saber si va a haber limitaciones y cuáles pueden ser esas limitaciones. Por lo tanto, explicamos aquí los principales aspectos que pueden cambiar con el Brexit para intentar analizar cuál va a ser el impacto real. Presentábamos una línea temporal para intentar ordenar un poco los eventos principales del Brexit, empezando desde el 11-15 de marzo de 2019, cuando en principio era en marzo de 2019 cuando se tenía que salir, cómo han evolucionado los diferentes aspectos relacionados con el Brexit hasta la fecha actual, más o menos. Finalizamos esta línea temporal en el 31 de enero de 2020, que es el periodo en el que se sale de salida de la Unión Europea, pero abriendo el periodo transitorio. No se sale definitivamente a nivel comercial, a nivel de fronteras y demás. Eso tenemos que dejarlo claro. Es cuando se abre el periodo transitorio, el 31 de enero de 2020, hasta finales del año 2020. Ahora mismo, por lo tanto, nos encontramos en esa situación transitoria en la que las negociaciones se están produciendo. Entonces,
Los tres impactos principales que mencionábamos en esa presentación y que a día de hoy se mantienen en base a la situación en la que se encuentran las negociaciones serían estas tres. El impacto en el tipo de cambio entre la libra y el euro, que puede además afectar a sectores de la exportación, en este caso desde Zaragoza a Reino Unido, sobre todo aquellos sectores que tienen un margen de beneficio igual más limitado. El impacto del cambio libra-euro puede afectarles probablemente más, y además esto se puede traducir en un encarecimiento de los precios. Hablábamos también de las tarifas aduaneras. Ofrecíamos una lista que se nos presentó en marzo de 2019 precisamente, de algunos productos a los que se les aplicaría unas tarifas determinadas en caso de no haber acuerdo. Esta lista de productos, esta lista de los diferentes productos, como bien comentábamos, era algo que se aplicaría en caso de no acuerdo, y a día de hoy no sabemos si se mantendrían esas tarifas establecidas o no. Este mismo martes, hace 2 días, se publicó un nuevo listado. Este listado, en principio, sustituiría a este que se recibió en 2019. Sin embargo, como bien hemos comentado previamente en conversaciones que hemos tenido Igor y yo, y por análisis que hemos querido realizar antes de esta presentación, consideramos que este listado que se presentó el martes no va a ser definitivo, puesto que las negociaciones todavía están en curso, y si se llega a un acuerdo diferente desde ahora hasta diciembre de 2020, esas tasas arancelarias no se van a aplicar. Por lo tanto, consideramos que se han publicado de una manera similar a las que se publicaron en marzo de 2019, mostrando el escenario que se podría dar en caso de no haber un acuerdo hasta de aquí a finales de año. Ligado con esto, la posibilidad de que existan cambios en los procedimientos de importación y exportación. Esto entendemos que es algo que va a venir dentro de las negociaciones que se están desarrollando, y por lo tanto, si hay cambios en cuanto a solicitar papeleos, trámites aduaneros y demás, eso se especificaría en esas negociaciones. A día de hoy no se especifica que los procedimientos vayan a modificarse de una manera importante. En caso de que obtuviéramos información relativa por parte del gobierno británico, por parte de las instituciones comunitarias, de que se van a modificar esos procedimientos de una manera importante y cuáles van a ser esas modificaciones, obviamente os lo haríamos saber. Pero bueno, por resumir, esos serían los 3 impactos principales que podríamos observar a nivel de Brexit y que nos deberían de preocupar como empresa. Por nuestra parte, y por concluir un poco, hemos venido dando apoyo no solo a las empresas de Zaragoza, sino a las del resto de España, mediante estas 4 principales áreas de servicios: los listados, presentaciones, agendas y misiones. En la actualidad, por el COVID-19, lo que estamos haciendo es intentar desarrollar estas actividades de manera online, manteniendo un poco ese servicio. En cualquier caso, también me gustaría mencionar una iniciativa nueva que no va ligada exclusivamente al tema Brexit, y que va ligada a intentar mejorar el conocimiento que todas las empresas, sean de Zaragoza o del resto de España, tienen sobre el mercado británico. En este caso, las hemos querido denominar Trade Tips, que son principalmente breves vídeos en los que cada mes realizamos una pequeña investigación sobre elementos que pueden preocupar o que pueden dificultar la entrada de empresas como las vuestras al mercado británico. Analizamos esos elementos y grabamos un breve vídeo en el que explicamos por qué hay que tener cuidado, cómo podemos evitar este tipo de problemáticas, y como podéis ver aquí, en abril de 2020, por poner ejemplo, nos referíamos a la existencia de fraudes en el comercio exterior, explicábamos de qué se trataba este fraude y qué recomendaciones dábamos para evitarlos. En el caso de mayo de 2020 hemos presentado los diferentes aspectos a tener en cuenta para preparar una feria en el Reino Unido, en caso de que como empresa nos interese venir a una feria en el mercado británico. Y, por ejemplo, en junio de 2020 daremos unas explicaciones, en este caso del sector agroalimentario, sobre la perspectiva de los propios importadores, de algunos de los importadores, con los que tuvimos ocasión de realizar un panel de discusión, tener un poco en cuenta sus impresiones, sus perspectivas en cuanto al Brexit, pero también en cuanto a dificultades para encontrar un producto determinado, que nos puedan, como empresa agroalimentaria, dar pistas
sobre cómo dirigir nuestra estrategia para abordar el mercado británico. Esto se puede encontrar en nuestra página web y a través de nuestro canal de YouTube visualizarlo. Comentaros a nivel de Cámara de Zaragoza, pero también a nivel de empresa, que si en algún momento determinado os interesa que investiguemos una temática concreta para uno de estos trade tips, podemos tener en cuenta esa propuesta. Sin mucho más que añadir, para no alargarme en este resumen, comentar que la jornada completa que teníamos prevista realizar de manera presencial y que se puede visualizar en nuestro canal de YouTube, accediendo a ese canal y buscando la Jornada País de Zaragoza de abril de 2020, en la que prácticamente se explica el contenido que he explicado en esta presentación, pero de una manera más extensa, por si hubiera alguna duda o la necesidad de tener más información al respecto. En cualquier caso, tanto para la presentación como para cualquier duda que pudiera surgir, dejo aquí los datos de Igor, mis datos de contacto también. Y con esto, agradecer vuestra atención. Daríamos paso a la ronda de preguntas en las que tanto Igor como yo quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta asociada a la presentación, tanto que he realizado hoy como la del vídeo de abril de 2020. Muchas gracias. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Como bien has comentado, hemos preferido hacer una presentación más bien sintética para dar paso a todas las preguntas que pueda haber. Desde la Cámara, bueno, pues vamos recibiendo pues alguna casuística que se va presentando, alguna de ellas de manera pues bueno, relativamente reiterada e incluso en algún caso, pues bueno, casos que aparentemente no deberían de producirse, pero existe pues algo de confusión también en las propias aduanas británicas, ¿no? Luego podemos poner algún ejemplo, pues bueno, un contenedor atascado por demanda de algún tipo de documentación, cosas que a priori pues incluso pues los propios funcionarios no, pero algún funcionario en concreto de aduanas británicas puede estar despistado y se pueden dar estos casos. Si esto fuera así, pues evidentemente pues comentar a todas las empresas asistentes que, bueno, ahí estáis vosotros para solucionar, estamos nosotros también para solucionar, pues, bueno, sobre todo tema de documentación, si una circunstancia que se ha podido dar, si eso es legal, si no es legal, si las demandas en la zona británica pues corresponden a lo que realmente hay ahora en la realidad o cualquier otro tipo de cuestión. Ya tenemos alguna pregunta, pero me voy a animar a haceros una pregunta barra debate, que sería la siguiente. Es un poco lo que hemos escuchado de bastantes empresas. Reino Unido, si bien es evidentemente uno de los principales clientes a nivel mundial de España, bueno, pues es un mercado maduro, es un mercado con cierta duración, pero nos comentan algunas empresas que están viendo que puede haber una retirada en mayor o menor medida por considerar un mercado que, bueno, pues que quizá presenta ahora y las presenta determinadas dificultades que se pueden salvar, por supuesto. Entonces la cuestión sería, ¿cuál es vuestra opinión o vuestra percepción sobre las empresas británicas, sobre los importadores británicos y si se detecta que está bajando esa presión de la oferta? Claro, en los grandes países, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, grandes economías destino de exportación españolas, pues evidentemente hay mucho interés, todo el mundo quiere estar en estos países, pero a día de hoy en el Reino Unido habéis detectado que esté bajando un poquito la presión por empresas que se retiren, lo cual pueda crear oportunidades para o un huequito más para empresas. Igor, ¿quieres ir tú? ¿Voy yo? Empieza tú. A nivel de retirada, bueno, tendríamos que analizar sectores. Por ejemplo, a nivel de sector agroalimentario, todo lo contrario. Lo que hemos visto es que se sigue trabajando en dinámicas normales, igual con alguna excepción, pero incluso más de lo normal. Por parte de los importadores, algunos pueden estar aprovechando ahora el momento este del COVID-19, el parón que pueden tener en algunos aspectos para buscar nuevos proveedores. Eso sí es cierto que puede estar abriéndose alguna oportunidad para que algún importador esté buscando algún proveedor nuevo, pero a nivel de demanda se sigue manteniendo. En el sector agroalimentario, al menos. Hay habido sectores. Tenemos que tener en cuenta que aquí el parón económico igual no ha sido tan rotundo como en el que ha podido ser en España, porque las medidas no han sido tan rotundas en cuanto al cierre de actividad económica.
Entonces yo diría que, por ejemplo, por poner el ejemplo del sector agroalimentario, la demanda no ha caído. La oferta, las empresas con las que hemos hablado siguen trabajando, como bien he comentado, de igual manera, incluso más. Y a nivel de mercado tenemos que tener en cuenta que sigue siendo un mercado con un potencial de demanda muy alto, son 66 millones de personas, con un poder adquisitivo muy alto y, por lo tanto, por poner como ejemplo el que he mencionado del sector agroalimentario, no considero que pueda haber una bajada en la demanda. Algunos otros sectores igual habría que analizarlos de manera más particular, pero bueno, mi impresión es esa. Igor, no sé si quieres compartir algo más. A ver, yo solo, bueno, quería añadir un par de cosas a lo que ha dicho Alberto, un par de mensajes que van en la línea también igual a contestar a la pregunta que nos has hecho, Miguel Ángel. Sí. En los dos focos importantes que tenemos ahora entre manos, uno es el Brexit. Con respecto al Brexit, yo lo único que quiero, dos ideas claves. No va a haber extensión en junio, yo creo que eso ya es consenso. Entonces, ahora estamos en periodo transitorio hasta 31 de diciembre. Hasta 31 de diciembre no ha cambiado absolutamente nada. Las condiciones comerciales son exactamente las mismas que con las de cualquier otro país miembro de la Unión Europea, aunque el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, ¿no? Pero hay un periodo de implementación que le llaman ellos, un periodo transitorio que se llama en la Unión Europea, y hasta 31 de diciembre no cambian las cosas. Hace 2 días se publicaron las tarifas que, como ha dicho Alberto, puede ser un arma de negociación, un instrumento para forzar un poco la postura de la Unión Europea. Ahora se está negociando el acuerdo. El acuerdo no da tiempo a cerrarlo de aquí a diciembre. Ahora me toca a mí decir el disclaimer que suelo decir, y es que siempre que hago un pronóstico tengo un 100% de ratio de fallos, o sea que lo que vaya a decir ahora pues os lo podéis tomar con mucho cuidado. Lo normal, lo lógico, lo que dice el sentido común es que haya un acuerdo, y que se firme un acuerdo, que se firme muy al final, un acuerdo de mínimos, porque no hay tiempo para mucho más, pero por lo menos que la mayoría de los artículos que salieron, los productos que salieron hace 2 días, la lista publicada, la mayoría de esos productos no se les aplique tarifas. Lo que ha hecho el Reino Unido ha sido coger todas las tarifas que aplica la Unión Europea a terceros países y han dicho, bueno, de estas tarifas que aplica la Unión Europea, nosotros vamos a mantener estas y vamos a eliminar estas otras. Entonces, en el caso de España, para todas las empresas que estáis aquí, que exportáis a países que no son de la Unión Europea, la situación va a ser similar. Ya he visto por ahí que había una pregunta al respecto. Tenéis la tabla Excel en la página del gobierno británico, o nosotros os la podemos mandar directamente o a través de Miguel Ángel y de la Cámara de Zaragoza. Metéis el código y ahí veréis si se os aplica el arancel o no se aplica el arancel. Pero eso es ahora mismo, tal como están las cosas, lo que dicen que van a hacer el 1 de enero. No se sabe lo que va a pasar el 1 de enero y no se va a saber probablemente hasta diciembre. ¿Vale? Entonces, esto es la previsión que podáis tener. Para las que exportáis fuera de la Unión Europea, no hay mucho cambio, o los cambios que va a haber van a ser similares a los países con los que tenéis experiencia. Para los que no exportáis a la Unión Europea, solo exportáis dentro, o sea, fuera de la Unión Europea, solo exportáis dentro de la Unión Europea, va a haber cambios. Va a ser más complicado venir a este país, va a ser más difícil. Y eso va en relación a la pregunta que hacías, Miguel Ángel. Eso va a reducir la competencia. Va a haber menos competidores, porque es un mercado que va a tener más barreras de entrada. Entonces, por ese lado, pues vosotros tenéis que interiorizar y tenéis que ver si es un mercado que merece la pena el superar esas dificultades para meteros en este mercado. Es un mercado potente, es un mercado que además, en relación al segundo mensaje que os quiero lanzar, que es el tema de la crisis sanitaria y crisis económica que nos envuelve ahora a todos,
la crisis va a ser muy dura en Europa y va a ser muy dura aquí, pero aquí yo creo que van a salir antes porque son mucho más pragmáticos, son mucho más flexibles y tienen todas las herramientas a su disposición para tocar absolutamente pues, el tipo de cambio, los tipos de interés, la deuda, no tienen absolutamente ningún corsé, ninguna limitación. Entonces, van a hacer todo lo posible por salir cuanto antes. Este mercado se va a recuperar antes que Europa y es de un poder adquisitivo más alto que la media europea. Vosotros tenéis que valorar eso. Es decir, ese es un mercado que va a ser potente, que va a tener recorrido, al que va a ser más difícil acceder. Entonces, probablemente eso encarecerá los costes. Y tenéis que hacer las cuentas y tenéis que saber que va a venir menos competencia. Va a tener menos competencia tanto aquí como en Europa los competidores británicos. Esos son los dos mensajes claves que quiero un poco lanzaros, ¿no? En términos de Brexit y en términos de lo que es la situación actual de la economía británica. Muchas gracias, Igor. La verdad es que es una reflexión, tres reflexiones interesantísimas. Se va a abrir un hueco, está claro, pero hay que ser conscientes de, pues bueno, de en qué condiciones tenemos que entrar, de revisar escandallos, revisar todo este tipo de cuestiones técnicas, documentación, y luego, pues sobre todo, subrayo lo que comentas de, bueno, pues el dinamismo de la situación. Puede parecer que nos quedamos un poco al desamparo porque esto es cambiante, sin embargo lo que realmente hay que hacer es monitorizar cómo estáis, cómo estamos y cómo están haciendo las empresas, cuál es la situación en cada momento. Vamos a decir cada 24 horas, pero sí estar pendientes del asunto. Si queréis vamos a avanzar un poco con las preguntas, que ya son unas cuantas. Nos preguntan el caso de unos exportadores de fruta al Reino Unido que desde principios de año sus clientes les están solicitando fitosanitario, factura y packing list para realizar sus entregas semanales. Esta es la pregunta, ¿son ya un requisito indispensable? Estamos trabajando con otros distribuidores allí y sin embargo no nos solicitan ninguna documentación especial. No es obligatorio, me adelanto yo, Igor, no es obligatorio en cuanto a que, como bien hemos comentado antes, ahora mismo, a día de hoy, a nivel comercial, se trabaja con cualquier otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, no es obligatorio porque no hay una obligatoriedad por parte del mercado común en exigir este papeleo. Ahora bien, hay clientes en Reino Unido que pueden solicitar por procedimientos propios, por hacer un seguimiento, porque igual se están adaptando a lo que pueda venir a futuro, a solicitar este tipo de documentación. Lo hemos visto en casos como, por ejemplo, el famoso BRC. Hay empresas que exigen el BRC para trabajar con ellas y hay otras que no. Por lo tanto, yo entiendo que en este caso puede responder más a unos criterios propios de la empresa final en Reino Unido, que por organización de la empresa o porque se esté queriendo adaptar a un posible escenario en el que se exijan a futuro estos elementos, pues lo esté exigiendo. Pero obligatorio no es, en cuanto, ya partiendo de la dinámica de que las condiciones de trabajo a nivel comercial son las mismas que con cualquier otro país de la Unión Europea y no se exigen en ningún lado este tipo de papeleo. Por lo tanto, obligatoriedad no hay. Lo que pasa es que entendemos que puede haber diferencias en cada uno de los clientes y que por algún motivo estén solicitando esta información. Muy bien, muchas gracias. Antes de la siguiente pregunta vamos a aportar, es uno de los objetivos también de este tipo de webinars, la aportación que nos hace una empresa también del sector agroalimentario. Nos indican que ellos siguen trabajando y de hecho siguen trabajando más todavía, corroborando lo que estáis comentando, porque tuvieron un pico fuerte de demanda, sobre todo cuando comenzó pues, todo el tema del confinamiento, pero bueno, parece ser que sigue adelante, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que nos están corroborando ya las empresas. Sí, de todas formas, y perdona, en cuanto al pico de producción, yo creo que aquí jugamos con dos variables, o el pico de demanda, jugamos con dos variables en varios sectores. Por una parte, el COVID-19, que en el sector agroalimentario se ha visto, pero también se ha visto en otros países, que la demanda de ese tipo de productos ha sido más alta y, por lo tanto, habrán experimentado ciertamente un pico. Pero, por otra parte, el tema Brexit también es otra variable a tener en cuenta aquí. Cuando la fecha de salida iba a ser marzo de 2019, muchas empresas importadoras se dedicaron a hacer stockpiling, almacenaje de mercancía, obviamente no perecedera,
Y puede ser algo que se esté dando teniendo en cuenta que la fecha de salida se ve que va a ser diciembre de 2020. Igual es todavía un poco pronto, por lo tanto, relacionarlo a esta variable Sí. igual no es tan correcto, pero tenemos que tener en cuenta que es algo que se puede dar de aquí a los próximos meses, Sí. tanto por el COVID-19 como por la propia realidad del stockpiling que puedan hacer algunas empresas, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña puntualización técnica. Estamos notando y nos comenta algún asistente que se oye un poquito de eco. Entonces, vamos a pedir por favor cerrar todos los micrófonos, excepto evidentemente el de Alberto o el de Igor cuando intervenga. Muy bien. La siguiente pregunta era esperada. En parte más o menos ha contestado, pero nos comentan si pensáis que el arancel sobre el vino, igual que se va a quedar igual que hasta ahora, o se va a ver modificado por las tarifas aduaneras. Ya está parcialmente contestada la pregunta, pero... Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa. Reino Unido importa el 99% del vino. Esto ya creo que nos debe demostrar mucho sobre la realidad del mercado. Por lo tanto, existe una dependencia a importar vino de otros países y además hay un interés en el consumo del vino, no solo en que exista una dependencia. Las tarifas que se publicaron el martes, debo reconocer, no revisé específicamente las tarifas de vino. Si se han modificado o no con respecto a lo que se plantea ahora, insisto que aún así no son definitivas. Por lo tanto, no es algo que si en las tarifas del martes pone un 20% o un 30%, imaginémoslo, no es algo que debería preocuparnos en exceso teniendo en cuenta que las negociaciones no han llegado a su fin y que entendemos que de aquí a diciembre se pueden modificar y que pueden mantenerse como están, incrementarse un poco o no. Pero partiendo de la idea de que el 99% del vino se importa en el Reino Unido. Entonces eso ya es una cifra que para mí refleja bastante, como bien he comentado, la dependencia que he dicho al principio. Igor, no sé si tienes algo que añadir a esto. A ver, estoy mirando la lista ahora mismo, aparece todas las tarifas especificadas por región incluso. La idea es aplicar las mismas tarifas que tienen los vinos de fuera de la Unión Europea a los vinos que vienen de la Unión Europea. Vuelvo a lo de antes. Va a ser, obviamente, va a ser más difícil, va a ser más caro. Pero bueno, primero, no sabemos qué va a pasar el 1 de enero. Segundo, vas a tener que igual centrarte en producto de más valor añadido, obviamente, ¿no? Porque ahí se va a notar menos la tarifa. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si existe un proceso de desescalada firme en el Reino Unido y cuándo podrá abrir el canal Horeca o qué información bueno, pues tenemos sobre ella o se prevé que haya sobre este asunto. El calendario inicial que se nos hizo llegar no este domingo pasado, sino el anterior, se hizo un discurso por parte de Boris Johnson y el lunes se especificaron más detalles en el propio Parlamento. El calendario que se nos hizo llegar es que a principios de junio, que a partir del anuncio de las medidas algunas actividades se podían retomar, a gente que no pudiera trabajar desde casa, pero que la actividad de su empresa se siguiera manteniendo, tenía que ir a su lugar de trabajo. Pero luego, a partir de junio, se reactivaban algunas actividades económicas que hasta ahora habían estado cerradas. Véase, por ejemplo, alguna tienda, la actividad escolar, por ejemplo. Eso es lo que se propone y lo que se propuso en ese día. El canal Horeca, el tema de hoteles y demás, en ese calendario se propone su apertura a partir de la primera semana de julio. ¿Vale? En cualquier caso, entiendo que este calendario se puede modificar, porque el contexto del COVID-19, si aumentan los casos y deciden modificar ese calendario, entiendo que pueden modificarlo. Sin embargo, a día de hoy la información que tenemos es que Horeca, que el plan de desescalada aquí en Reino Unido es ese, tiene puntos menos claros, a mi juicio, que el que podéis tener en España en cuanto al que no hay unas fases claras determinadas. Se ha hablado de abrir cierta actividad económica a principios de junio
y de la actividad Horeca en concreto, abrirla a principios de julio. No se han dado muchos más detalles al respecto, la verdad. Entendemos que poco a poco nos irá llegando información. Muy bien, muchas gracias. Lo que es el listado veo que lo has puesto aquí en un link, ¿verdad? Sí. Que es por lo que nos preguntan ya varios asistentes. Entonces, bueno, pues directamente aquí lo pueden Aún así, descargar. Miguel Ángel, yo Sí, insistiría, por si alguien se ha conectado más tarde y demás, que sí, el listado es ese, es el que se publicó el martes, pero que tanto Igor como yo coincidimos en el análisis en comentar que esas tarifas en principio no son definitivas, que se sí, pueden por haber supuesto. publicado de una manera de cara a las negociaciones que se pueden realizar con la Unión Europea y que hasta diciembre no se sabrá realmente, o hasta noviembre, cuáles pueden ser las tarifas definitivas en caso de haberlas, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos a estar continuamente, como hemos comentado, monitorizando el tema de las tarifas, pero no solo eso, sino cualquier circunstancia que se produzca. La siguiente pregunta hace referencia al impacto económico en las familias. Nos pregunta Ángel cuál sería el impacto económico en las familias pensando en el mercado premium gourmet de alimentación. Es decir, si el mismo, bueno, pues prevéis que puede seguir más o menos al mismo nivel o resentirse o, por el contrario, incrementarse. Vale. Reducirse. Igor, ¿quieres empezar? No, a ver, la respuesta lógica ahora mismo es Londres no se va a resentir tanto como puede haberse resentido el resto del país. Aquí esta es una ciudad, Londres y el Reino Unido son dos países diferentes. Entonces, lo que es Londres, que es probablemente donde el mercado premium tenga mucho más recorrido, vive mucho de la inversión extranjera y del nivel de vida es muy alto. Luego aquí la crisis no va a afectar tanto a ese sector para nada. Entonces yo ahí veo muy poca incidencia, ¿no? Pero bueno, todavía igual es un poco pronto también para saber cuál va a ser el impacto que va a tener. Los números han salido de primer trimestre, todavía son buenos, lo que son el nivel de paro, ¿no? Y el programa del gobierno que va a tener hasta octubre mantiene bastante bien lo que es los datos de empleo y de los ERTEs aquí locales. Para que os hagáis una idea, aquí el empleo está por debajo del 4%, entonces está por el 3,8%. Son 3,8 a 31 de marzo. Entonces, aunque aumente el paro un 100%, nos pondríamos en el 8%, que sería dramático para este país, pero que sigue siendo un 8% de paro, ¿no? Y que eso, pues dependiendo de cómo tengas estructurado tu producto y cuál sea tu mercado y tu canal, te puede afectar un poco o no te puede afectar. Muy bien. La siguiente pregunta, en parte también se ha contestado, pero se vuelve a preguntar sobre cuál es la percepción sobre el sector vitivinícola post-Brexit. Bueno, ya hemos comentado que el Reino Unido importa el 99% del vino, que si tiene recorrido, supongo que no hay mucho más que añadir. No añadiría mucho más, pero sí decir que en noviembre del año pasado tuvimos ocasión de tratar con diferentes importadores de vinos aquí en Reino Unido, que es uno de los elementos que hemos analizado para el Trade Tip de junio precisamente, y preguntábamos precisamente esto, cómo se ven afectados o cómo ven su negocio en una situación post-Brexit, ¿no? Y si les va a afectar, si no. Y realmente, añadiendo un poco a lo que he comentado anteriormente, realmente su percepción no era de preocupación excesiva, ¿no? De hecho, nos comentaban que para ellos el Brexit era una variable más, que no era para ellos una dificultad añadida más de la que puede ser, por ejemplo, el tener un determinado problema logístico o el tener una competencia determinada, ¿no? Entonces, por una parte, los altos índices de importación y por otra parte, la perspectiva de los propios importadores. Noviembre de 2019, ¿vale? Estamos en mayo de 2020, pero bueno, al final son 6 meses que tampoco considero que haya podido modificarse mucho esa percepción. Entonces, por comentar un poco eso, que por parte de los importadores no hay una preocupación excesiva con respecto al Brexit.
Yo, un apunte breve, como habéis comentado aquí, el Reino Unido es un mercado muy, muy maduro. Entonces, este no es un mercado al que se venga por precio, ¿eh? Entonces, el precio no es una variable, no es recomendable venir aquí a vender barato. Y es una oportunidad también desde el punto de vista de España, por ejemplo, que siempre vamos muy mal posicionados con respecto a Italia o a Francia. Es una oportunidad para vender calidad y para vender otros atributos que no nos acostumbramos a vender. Entonces, ahora, incluso aunque apliquen estas tarifas, lo que se va a tratar es de vender productos que puedan competir con los franceses al mismo precio, y no hay ningún problema en hacer eso. Hay que asumir eso también como dejar competidores que no merecen, entre comillas, que no van a poder venir aquí precisamente los que vienen vendiendo por precio, que muchas veces lo que hacen es tirar la imagen de producto español. Y en relación con esto, aunque sea anecdótico, la semana pasada hablábamos con una bodega, una gran bodega en La Rioja, y decían que no estaban en absoluto preocupados por el tema de Brexit y el impacto que pueden tener en la demanda. Y aplicaban también este análisis. Es decir, bueno, vamos a tener que vender vino más caro y vino de más calidad. Y ya está. Bueno, ha habido gente que se ha ido incorporando, aunque pueda parecer redundante, insistimos en que en el documento que nos habéis compartido sobre pues las tarifas en este momento son provisionales. Hay que esperar a ver cuál es la negociación definitiva, si la hay, qué tipo de acuerdo hay, y en función de eso seguir monitorizando. Disculpad si insistimos demasiado sobre ello, pero supongo creemos que es importante. Nos habla José, nos indica que desde su empresa están viendo un aumento en el número de contactos con intermediarios irlandeses en el Reino Unido, como si los clientes estuviesen buscando un partner en la Unión Europea en lugar de un agente británico. La pregunta ¿es una percepción anecdótica o puntual, o se está viendo esta relación especial con Irlanda por las ventajas culturales, idiomáticas, etcétera? Yo tengo una posible respuesta que no sé si... A ver, la verdad es que me parece una pregunta muy, muy interesante. Yo, por lo menos, no sé, Alberto, yo no he notado esto que estás comentando, pero puede tener cierto sentido porque... Y eso es lo que sería interesante ver, ¿no? Si es una anécdota o realmente se está convirtiendo en categoría. El estatus de Irlanda del Norte es un estatus ideal ahora mismo porque va a pertenecer a la vez al Reino Unido y a la Unión Europea. Entonces, está en el mejor de los dos mundos, por citar a Pangloss, ¿no? Igual eso tiene cierta repercusión también en lo que estás comentando en esta pregunta, ¿no? Incluso a nivel de inmigración, Irlanda, la República de Irlanda va a tener también un estatus diferente y no les va a aplicar la Immigration Bill, la ley de inmigración que acaban de publicar, y los irlandeses van a poder, como hasta ahora, venir e incluso votar en este país. Luego la casuística irlandesa igual tiene sentido profundizar un poco e investigarla. Puede que tenga sentido hacerlo. Pero yo desde el momento evidencia no he tenido, ¿eh? O sea que igual tenemos que investigar un poquito más. Alberto, yo no sé si... Sí, podríamos investigarlo. O sea, para mí sentido tiene. Tenemos que tener en cuenta que Irlanda y el Reino Unido ya tenían un acuerdo previo en cuanto a movilidad de ciudadanos, en cuanto a agilizar un poco los trámites entre las islas británicas. Por lo tanto, no me parece un escenario que me llame la atención para mal, es decir, no me parece un escenario raro que se pueda estar dando esta dinámica, precisamente por lo que comentaba Igor. Yo he visto casos en los que algunas empresas me mencionaban a los Países Bajos, pero eso tenía más un razonamiento logístico, ¿no? Primero, por tener un agente, una oficina o una representación en la Unión Europea, siendo empresa británica, y segundo, porque era más fácil desde Países Bajos acceder al resto del país comunitario. El caso de Irlanda pues puede ser por temas culturales, temas idiomáticos, sumado al hecho de que se mantiene en la Unión Europea. Por lo tanto, eso puede facilitar también el acceso al mercado común.
Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta nos indican, para los que nunca hemos vendido en el Reino Unido y queremos empezar más adelante, ¿cuáles serían los primeros pasos? Bueno, aquí desde la Cámara de Comercio de Zaragoza esto es aplicable al Reino Unido y no solo al Reino Unido, sino a cualquier país. Lo primero, evidentemente, es hacer un análisis previo, un diagnóstico de potencial de internacionalización, revisar el producto, hacer análisis o segmentación de mercados para ver si realmente nuestro producto encaja o no encaja, ver series temporales de exportaciones, de importaciones, si están creciendo, si están decreciendo. Claro, cada producto, cada sector es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sugerimos, recomendamos hacer este tipo de estudio, bien un plan de internacionalización, bien un estudio de mercados, o si se tiene claro que el Reino Unido es el mercado definitivamente, pues porque ya hemos testado oferta, demanda, competencia, aranceles si es que los hay, en este caso a partir de enero del 21. Una vez que tengamos esto claro, bueno, pues a partir de ahí ya se trata de un tema de operativa, pues ver todo el tema de documentación, de trámites, de aduanas y todo lo que he mencionado hasta ahora, pues bueno, desde el Departamento de Asesoría del área internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, cuyo representante está aquí, Elena Pellejero, con nosotros, todas estas cuestiones se pueden abordar perfectamente. A partir de ahí, evidentemente, contamos con nuestro partner, con la Cámara Española del Reino Unido aquí presente, que puede prolongar, pues bueno, toda esta casuística, ver problemáticas, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, me refiero. No añadiría más porque creo que lo primero es un análisis de la empresa, del mercado y ver si nos adaptamos a ese mercado. Bueno, comentar al hilo de esto que hemos mencionado, que lo que es el área de asesoría operativa de comercio exterior, es decir, tramitación de documentos, dudas y preguntas sobre documentación import-export, métodos de pago, Incoterms, logística, bueno, pues desde los documentos más sencillitos hasta los más complejos en un país X, bueno, pues toda esta asesoría sigue funcionando hasta ahora por correo electrónico y vía telefónica, pero a partir ya pues prácticamente esta semana ya estamos reincorporándonos, entonces va a seguir funcionando el servicio exactamente igual que hasta ahora, exactamente igual que los últimos 2 meses y medio de estado de alarma y de pandemia. Entonces ahí seguimos a disposición de todas las empresas. La siguiente pregunta es Key Winners del canal de alimentación en el Reino Unido. Disculparme, se me ha borrado parte de la pregunta. Habla de Key Winners como canal de alimentación en el Reino Unido durante la crisis sanitaria. Entiendo que se refiere a qué canal, o sea, qué empresas de distribución de alimentación aquí han sido los key winners, es decir, han salido ganando, por así decirlo. Sí, Eso y que no a qué productos. Yo entiendo que sí. De todos modos, podemos invitar a que reformule la pregunta para asegurarnos. Continuamos con la siguiente, esperamos la reformulación de la pregunta y así nos aseguramos que damos una respuesta exacta. Creo que va por ahí, por donde indicas, Alberto, pero bueno, Vale. por si acaso vamos a esperar a que se reformule la pregunta. Como tenemos muchas preguntas, os ruego por favor que a los asistentes que las formuléis en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat para tenerlas centralizadas. Mientras tanto, la siguiente pregunta es bastante específica, pero bueno, ¿sigue en pie la Feria Ibérica Expo en octubre? ¿Qué costes tiene como expositor? Bueno, Vale, si la primera pregunta se puede contestar perfecto, de la segunda entiendo que ya es muy específico, podéis... El coste, veo que es José Manuel Pardo. José Manuel, no tengo problema en mandarte los costes, ahora mismo no los tengo delante, pero los puedo compartir contigo si me mandas un mail sin problema alguno. En cuanto a la feria, inicialmente estaba prevista para finales de octubre. Nosotros seguimos trabajando con los responsables de su organización. En principio se están planteando febrero de 2021 como una fecha alternativa. De hecho, ya la tienen reservada, faltan algunas confirmaciones finales. Pero se quiere mantener esa actividad en lugar de octubre, hacerlo en febrero. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Nos pregunta una empresa del sector del metal si las empresas subcontratistas de tal sector, metal, tipo calderería fina, podría tener futuro u oportunidad en Gran Bretaña.
Recuerdo que una de mis primeras misiones comerciales aquí fue una misión comercial multisectorial, pero algunas de las empresas que venían ligadas al sector de calderería, al sector del metal, y se les consiguió alguna reunión que además les fue interesante y les fue productiva. Por lo tanto, oportunidad puede haberla. En cualquier caso, yo siempre soy partidario de analizar el caso de cada empresa de manera individual. Sí. Por lo tanto, Ana, que veo que es tu nombre, lo mismo que he comentado antes, y precisamente por eso he dejado mis datos de contacto, encantado de, si me mandas un poco más de información sobre la empresa, pues ver un poco qué opciones pueden existir. Pero bueno, comentar que en esa primera experiencia que tuve de misión multisectorial se obtuvieron resultados para una empresa de ese sector. Lo que pasa es que, como he comentado, creo que es mejor, y siempre soy partidario de analizar cada caso de manera individual. Sí, totalmente de acuerdo, pero no porque, bueno, pues lo comente yo, ni la Cámara de Comercio, sino simplemente por experiencias de empresas que han atravesado este mismo proceso, pues es lo más conveniente hacerlo así. Que un poco, aunque nos da un poco de alergia, de urticaria la palabra estrategia, pero sí que conviene hacer ese mínimo, que sea mínimo estudio, ¿no? Y ver caso por caso, producto por producto. Nos indica una empresa productora de queso con trufa, si el queso es un sector protegido, ¿qué tarifas arancelarias se esperan? Bueno. Vale, comentaría un poco lo que he comentado con el vino. Es cierto que el índice de importación no es tan alto de queso aquí, tienen una producción más elevada que la que pueden tener de vino. No sé el dato concreto que se propone en cuanto a la tarifa del martes, aún así insisto en que importación sigue habiendo, o sea, hay una alta tasa de importación de esos productos, no solo de España, también de Francia, de Italia y demás. Lo que comentaba además un poco antes Igor, del producto gourmet, entiendo que además siendo un queso con trufa puede estar dentro de esa categoría. Y comentar otra vez el hecho de que las tarifas esas que se publicaron el martes no son definitivas. Por lo tanto, si en este caso se propuso un 15% para los productos lácteos o para el queso, reafirmarme en la idea de que esa posible tarifa no es definitiva y que puede modificarse. En cuanto a la demanda, niveles de importación y demás, nicho de mercado hay porque hemos trabajado con empresas del sector y sabemos que hay demanda. Sí. Más aún siendo un producto de cierta manera diferenciado, porque es un queso Sí. que tiene trufa, que puede estar categorizado, como bien he comentado, dentro de esa categoría gourmet y que por lo tanto puede ser más interesante para el consumidor británico. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Nos preguntan cómo está el mercado de la cerveza en el Reino Unido y si se podría vender cerveza española artesana en el Reino Unido. Que añade, ¿qué posicionamiento podría tener? Vale. Okay. Igor, ¿quieres ir tú o yo? Sigue tú, Alberto. A ver, Reino Unido es conocido por el consumo de cerveza, obviamente. O sea, tiene un gran consumo de cerveza y hemos trabajado y vemos que hay empresas españolas de cerveza que han tenido su éxito aquí. En cualquier caso, insistiría un poco en lo que he comentado antes de analizar el caso de manera individual. ¿Potencial hay? Sí. ¿Consumo hay? Sí. Habría que analizar un poco la empresa, ver si está en disposición de acceder a un mercado como el británico, comparar un poco con su competencia y demás. En cuanto a posibilidades, vemos que sí hay, porque como bien he comentado, hemos visto que hay empresas que lo han hecho. Sin embargo, insisto también en que es un mercado muy maduro, muy competitivo y encima del mercado de la cerveza hay muchísima oferta. Sí. Desde la experiencia que tenemos con muchas empresas que salen fuera, es cierto que en ocasiones se observan o se ven oportunidades de mercado en un país X, el que sea, pero esto es muy dinámico, es muy cambiante. Esto es aplicable a cualquier país. Es posible que se dé esta circunstancia ahora y dentro de 6, 8, 10, 12 meses, por la circunstancia que sea, pues porque ha subido el nivel de competencia, porque se ha aplicado un arancel, porque se está retrayendo el mercado, porque está retrayendo la demanda por 1000 cuestiones, eso puede no ser válido. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que hacer ese pequeño estudio previo, esa pequeña estrategia, pero sobre todo vigilar que esto es válido para el momento que vayamos a introducirnos en el mercado.
En cualquier caso, María, que veo ahí tu nombre, si quieres enviarme un email y enviarme algo más de información sobre la empresa en concreto, encantado de revisar la información y de ver si puedo darte alguna información añadida. Sí, yo solo apuntar, es que también es un tema que me toca personalmente, porque yo creo que la cerveza británica es una de las razones por las que estoy en este país. Aquí el boom que se ha dado en España de la cerveza artesanal, aquí también se ha dado. Este es un país tradicionalmente de consumidor más de cerveza que de vino y en los últimos años se estaba produciendo un poquito al revés que en España. En España se consumía más vino que cerveza y estaba subiendo un poco más el consumo de cerveza. Aquí estaba subiendo un poco más el consumo del vino. Pero la cerveza aguanta muy bien, entonces es un mercado muy fuerte, muy, muy, muy grande, pero también, pues lo que ha comentado Alberto, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también a la hora de vender, sobre todo si es una pequeña empresa con una producción muy limitada y tienes que tener muy, muy claro dónde te metes. Hay muchísima competencia. Sí. La siguiente pregunta hace referencia a una empresa que exporta muebles y platos de ducha a pequeño comercio. Algo que les puede afectar de manera negativa en cuanto a que este grupo no está tan preparado como las grandes empresas. ¿A qué se refiere con que no está tan preparado como las grandes empresas? Quizás al pequeño comercio. Parece ser que trabaja con el pequeño comercio. De todos modos, vamos a pedir que reformule la pregunta si no está claro, que parece que no está claro al 100%, que reformule la pregunta y volvemos sobre ello. Gracias. Nos preguntan si las tiendas o empresas pequeñas se les dará más medios a la hora de las importaciones. A ver, en principio entiendo que dice a las tiendas, empresas pequeñas británicas. Se les va a facilitar lo que es la formación en términos de preparación para el Brexit, de preparación burocrática, pero eso es lo que van a hacer. No creo que extiendan nada más a ese respecto. No tienen tampoco un interés, sobre todo en determinados sectores, no son considerados estratégicos o esenciales. No hay interés en fomentar las importaciones tampoco desde un punto de vista de lo que es la economía nacional, ¿no? Entonces van a facilitar lo que es la formación, la simplicidad de los procedimientos administrativos que tienen que realizar para importar, pero no va a haber medidas directas. Muy bien. Nos preguntan también si los importadores son los mismos para los vinos y para los alcoholes fuertes o si son distintos. Vale, tenemos que tener en cuenta que a nivel de importador, para poder vender bebidas alcohólicas, hace falta una licencia específica. De hecho, nos hemos encontrado casos en los que hay empresas que solo importan alimentación porque la licencia para bebidas alcohólicas es bastante cara para sus capacidades en ese momento. Dentro de las bebidas alcohólicas nos hemos encontrado casos en los que hay importadores que tienen vinos y licores de mayor graduación porque pagan ambas licencias. Hay diferencias en cuanto a las licencias que tienen que adquirir y hay otros que solo tienen en su portfolio de productos, solo tienen vinos, por ejemplo, y vinos o cervezas hasta una graduación determinada. Porque si se pasan de una graduación determinada, entrarían dentro de la categoría de alcoholes más fuertes y si no tienen esa licencia, no tienen permiso para venderlo. Entonces, hay casos un poco de todos en función de la licencia que cada empresa tenga. Pero generalmente se separa bastante. Es mi experiencia con importadores británicos. Pero siempre hay algún caso he visto algún caso en el que hay vinos, hay cervezas, hay alcoholes como pueden ser ginebras, orujos y demás. Pero hay bastante separación al respecto por lo que he comentado de las licencias. Muy bien. Sí, ahora nos puntualizan un poco sobre la pregunta anterior. Nos indican que sí, que se refieren a que clientes británicos del canal OFF, supermercados, especialistas, clientes online, sí han crecido durante esta crisis sanitaria en el Reino Unido. Vale, este era el tema de los platos de duchas y demás, ¿verdad?
No. Este es el de los No. key winners de los canales de alimentación. Okay. Eso es, sí. Tenía por aquí. Gracias, Igor. Ha sido, yo creo que, bueno, no sé en España, pero aquí ha sido brutal el canal online. O sea, todos los que, tanto especialistas como los generalistas que tenían una pata online, no han dado abasto con la demanda. Aquí hay mucha tradición y hay mucha cultura de consumo online absolutamente de todo tipo de producto. O sea, yo tengo, por ejemplo, datos que he visto hace poco. Tesco, que es la cadena más grande de supermercados del país, tenía 600.000, creo que eran 600.000 servicios semanales, ha doblado a 1.200.000, o sea, de online. Y tenías, o sea, colas de espera para hacerla, sobre todo al principio, ¿no? Para hacer la compra como de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces, incluso los grandes de la distribución han aprovechado para crecer online. Y esto es algo que además son cosas que van a repercutir en el tiempo, que van a quedar, ¿no? Gente que no haya probado nunca el online o que lo probaba esporádicamente, ahora igual se ha acostumbrado, ha visto las ventajas, la comodidad de hacerlo y eso va a seguir, ¿no? Entonces, si el canal online ya era importante, ahora se ha expandido mucho más. Alberto, si quieres añadir tú algo. No, totalmente de acuerdo. O sea, el único, añadiría alguno más. O sea, Tesco, Morrison, sí es verdad, o Asda, Waitrose, ese tipo de supermercados y grandes superficies, Sí. han ampliado su servicio online y han ampliado esas franjas horarias, pero es que además otros servicios vinculados, como puede ser Ocado. Ocado es una cadena de supermercado, es un supermercado online, básicamente, que puedes comprar productos de todas las cadenas y te llevan la compra a casa. También ha aumentado su franja de servicio para hacer las entregas. Pero es que luego, aunque la gran mayoría se haya centrado en los grandes distribuidores, canales que aquí existen y que ya están bastante fortalecidos, como pueden ser las cadenas tipo HelloFresh o Gusto, no sé si se conocen allí, pero HelloFresh y Gusto básicamente se tratan de empresas que te preparan menús y te mandan los ingredientes a tu casa. Estas han crecido hasta niveles de no poder adquirir nuevos clientes. Por lo tanto, se ha visto un gran crecimiento en la parte online, como bien ha dicho Igor, sobre todo en las grandes, pero bueno, también en alguna pequeña, como he mencionado esos dos ejemplos, que han visto crecer la demanda prácticamente hasta los límites de los que disponen. Sí, yo me refería al canal online en general. O sea, todo el que tenía algo online, incluso si eres especialista o generalista, todos, la demanda, o sea, ha sido brutal. Y eso, lo que decía es, obviamente, tenía la consecuencia, o sea, la causa de la pandemia, pero la consecuencia va a ser precisamente que se va a extender en el tiempo, ¿no? Que hay gente que va a probar y que va a seguir, que tiene recorrido. Exacto. Muy bien, pues parece ser que por el momento no hay más preguntas. Bueno, sí que es una consulta que nos vienen haciendo ya desde hace un tiempo algunas empresas, que sería si, bueno, pues el tema de la negociación, que, bueno, pues trasciende algo, no gran cosa, que parece que se encalla, que parece que avanza. Aquí evidentemente no tenemos una respuesta exacta, pero a vuestro entender, según vuestro punto de vista, ¿por dónde creéis que van a ir los tiros? Yo creo que cada No vez... tengo una respuesta exacta, pero un poco lo que se percibe desde allí, desde el Reino Unido. Yo creo que cada vez tenemos más claro, Igor y yo lo hemos hablado alguna vez, y por diferentes webinars que hemos hecho nosotros, incluso con ministros del gobierno, tenemos más claro que no se va a solicitar una extensión. La extensión, y lo ha comentado antes Igor, se debería de solicitar para finales de junio, principios de julio, para que se haga práctica, para que se haga factible a partir de enero, es decir, que no se produzca una salida a finales de diciembre de 2020, y cada vez estamos más convencidos de que no se va a producir esa solicitud de la extensión, ¿vale? Por lo tanto, el escenario que tenemos es o una salida sin acuerdo a finales de diciembre, o que las negociaciones avancen a una velocidad bastante intensa de aquí a diciembre y, por lo tanto, podamos llegar a un acuerdo a finales de año. Pero también somos optimistas en cuanto a que muchos elementos nos hacen pensar
que la dependencia a nivel comercial de Reino Unido en muchos aspectos, en muchos sectores, va a seguir estando. Hemos hablado antes del vino, pero no solo del vino, de productos agroalimentarios. Las tasas de importación son muy elevadas porque no las producen. Entonces, mi percepción ha sido esa, es esa, vamos. No sé, Igor, si quieres añadir algo más. Yo soy más pesimista que Alberto, pero bueno, eso ya es de normal. Entonces, políticamente, a ver, económicamente tienes todos los incentivos para que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea con un acuerdo, pero políticamente tienes los mismos incentivos para que ese acuerdo sea el mínimo posible o el más duro posible y desde los dos lados, ¿no? La razón por la que no va a haber extensión es porque políticamente el Reino Unido ahora mismo no puede vender internamente, estar pagando al presupuesto de la Unión Europea, aceptando las leyes que haga la Unión Europea y no poder absolutamente decir nada al respecto, ¿no? Entonces es el peor de los dos mundos, precisamente. Es decir, estoy pagando, soy miembro de este club, pero no me hacen ni caso, no tengo voz, ¿no? Ni voto, o sea, ni voto ni voz. Obviamente eso no es vendible con este gobierno y en esta situación. En relación con la crisis que estamos viviendo ahora, además es que lo tienen facilísimo para mezclar los efectos que pueda tener un Brexit duro con los efectos que tiene la pandemia y la crisis actual. Entonces, lo tienen genial para decir, bueno, pues intransigencia de la Unión Europea, no nos quieren dar lo que queremos, nos vamos dando un portazo. Eso es a nivel político. A nivel económico, quien más va a sufrir, obviamente, va a ser el Reino Unido, a pesar de que a nivel de empresas en Europa, muchas van a sufrir mucho, pero a nivel global será la economía del Reino Unido. Entonces, esto ahora mismo es un juego. Ayer tuvimos anteayer, un secretario de Estado del gobierno en un webinar nuestro, y él hablaba de posturing, de postureo, de que ahora estamos en una fase de postureo, pero él decía que el postureo venía por parte de la Unión Europea, claramente, no ellos van en serio, ¿no? Esto va a estar, como siempre, hasta el último minuto, de la última hora del último día en diciembre. Y ahí, ahora mismo, no se está negociando nada. O sea, ahora mismo se está perdiendo el tiempo por las circunstancias en las que estamos viviendo cada uno también, pero también porque no hay mucho interés y de momento nadie ha ablandado sus posturas, ¿no? Entonces, no hay tiempo para negociar nada que tenga mucho calado. O sea, eso ya también es evidente. Nos acercaremos a diciembre, se hará un acuerdo de mínimos y como mucho, en diciembre pueden decir, bueno, pues estos sectores, estos mercados o estos flecos que nos quedan pendientes, esto sí lo vamos a extender. Pero va a ser una extensión muy técnica, que no la pueden vender políticamente, y algunos meses y muy nicho, ¿no? Entonces, ese es el análisis con el que estamos trabajando ahora, y mi consejo a las empresas es que se pongan en el peor caso, ¿no? Ahora estaban diciendo también que las empresas británicas, con todos los ERTEs que ha habido, que hay muchísimas empresas que no están trabajando, simplemente pues, bueno, han cerrado porque les ha obligado la crisis actual, pero que tienen a los trabajadores en casa y que están cobrando, que tienen el ERTE, no han podido hacer la preparación necesaria también para el Brexit. O sea, que eso también puede ser un arma también para la reflexión, ¿no? del gobierno británico, de decir, bueno, pues si llegamos a diciembre y realmente las empresas no están preparadas para este Brexit, igual no tiene sentido el seguir adelante con un Brexit duro, ¿no? Y a buscar la forma de, aunque la Unión Europea ha dicho que la extensión tiene que firmarse ahora en junio o pedirse en junio, ya buscarán la forma también legal para poder hacerlo en diciembre. Pero yo lo que estoy diciendo, lo que digo a las empresas es preparaos para lo peor, para coger el Excel que ha sacado el gobierno, ver las tarifas que van a aplicar vuestro producto, hacer un análisis de mercado, ver los trámites aduaneros que os va a tocar hacer, preparaos para eso, y el 1 de enero ya veremos cuál es la situación. Como peor caso será esa, y si la razón
pues perdura, pues entonces estaremos en un caso mejor que ese, ¿no? Hemos ido comentando a lo largo de todo el seminario, como habéis ido comentando, estaremos monitorizando tanto esa Excel con esas tarifas que realmente no se van a concretar hasta principios finales Y del... eso es también a ver, tened cuidado, ¿eh? Ese Excel vale hoy, pero... Es orientativo, sí. Pero que la gente no se piense que eso es lo que va a aplicar el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre no va a estar seguro. Entonces ese mensaje también lanzarlo muy claramente, porque eso es un test, es una prueba. Sí. Habéis insistido sobre ello a lo largo de todo el webinar, que creo que ha sido bastante interesante. Hemos contestado más de 24 preguntas. No queremos acabarlo sin dar paso a nuestra compañera Elena Pellejero, del Servicio de Asesoría Operativa de Comercio Exterior del Área Internacional de la Cámara de Zaragoza, que ya hemos mencionado que continúa ofreciendo sus servicios, para que plantee también alguna cuestión que tenía pendiente e incluso nos ilustre, pues, bueno, sobre todas las cuestiones que se van viendo. Elena. Bueno, sí, buenos días. Yo lo que os quería plantear es algo que últimamente nos preguntan bastantes empresas en relación a las posibles negociaciones de acuerdos comerciales que esté llevando a cabo Reino Unido, obviamente para que se apliquen en el momento en que ya definitivamente salga de la política comercial de la Unión Europea. Entonces, el año pasado sí que había una lista de posibles países con los que se estaban negociando un acuerdo no finalizado, creo que era también una expectativa. ¿Tenéis información o ha trascendido algo de información sobre esas negociaciones? Sobre todo pensando en que puedan ser países que tengan sectores muy competitivos con los de aquí, como puede ser el agroalimentario, el norte de África. Sí, la lista existe, y se va actualizando cada vez que se van firmando acuerdos con terceros países. Se va actualizando y os la podemos mandar. Esa lista, o sea, es la misma que estaba el año pasado, simplemente se va actualizando y en teoría entraría en vigor el 1 de enero del 2021. De acuerdo. Y yo mi percepción personal, independientemente de esa lista como bien ha dicho Igor, se va actualizando, se está priorizando igual con ciertos mercados como puede ser el estadounidense o el australiano. En algunos sectores puede haber competencia, en otros no. Entiendo que, por ejemplo, en el sector vino, Australia es un mercado productor potente, por lo tanto puede plantear una competencia si se aprueba finalmente el libre comercio. Y mi sensación es que se están priorizando esos, pero bueno, hay otros países sobre la mesa, como me ha comentado Igor, en ese listado. De acuerdo. Muy bien, pues ya estamos agotando prácticamente el tiempo. Como resumen sumario, ya que ha habido, pues, bueno, mucha incidencia en la cuestión de las tarifas, una vez más, tomarlas con total cautela. Esto es algo dinámico que tenemos que estar vigilando y monitorizando continuamente hasta finales de año. Por otro lado, esa cesión de la presión de la oferta, que nos parece interesante, que se abre un espacio para nuevos competidores, para nuestras empresas, también teniendo en cuenta lo que habéis mencionado sobre la importancia de que es un mercado donde sí que hay oportunidad de ofrecer valor añadido, donde el precio no es fundamental, y a partir de ahí hacer incidencia sobre todo en las empresas que están planteándose, como así lo hemos visto durante el webinar, están planteándose acceder al Reino Unido, que primero tienen que hacer esa pequeña reflexión, la que invitamos a hacer desde aquí y desde nuestro departamento de asesoría operativa, ese estudio, esa selección de mercados, o si ya está hecho, pues a profundizar un poco en qué es lo que se pueden encontrar, que son las cuestiones que tienen que tener en cuenta para acceder al mercado británico. Bueno, por nuestra parte no mucho más. Si queréis comentar alguna cuestión de último momento o un cierre, adelante. Yo, por mi parte, nada más que agradeceros la oportunidad de que podamos presentar el mercado británico y quedar a vuestra disposición si hace falta cualquier cosa. Tenéis nuestros datos de contacto y estamos totalmente disponibles. Muchas gracias. Siempre es un placer trabajar con vosotros, con la Cámara de Zaragoza, con Miguel Ángel. O sea que nos tenéis a vuestra disposición para repetir esto si queréis cuando nos acerquemos más a diciembre y igual las cosas estén un poquito más claras, podemos tranquilamente repetir otro de estos. Sí, por supuesto. De hecho, estamos convencidos de que será así desde la Cámara de Comercio, desde el área de internacionalización, con
Nieves Agreda, directora del área internacional, y su directora de la Cámara, bueno, lo tiene en su agenda, lo tenemos en nuestra agenda. Ya hemos hecho pues en los últimos 18 meses hasta 3 seminarios y estamos convencidos de que volverá a haber un cuarto porque, bueno, pues porque la situación lo requiere y porque realmente el mercado británico es de interés por todo lo que habéis comentado, por todo lo que hemos comentado. De modo que muchísimas gracias, Igor, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos los asistentes por sus preguntas que han sido muy interesantes y además ilustran un poco también a las otras empresas, que es un poco lo que venimos haciendo, es la idea, ¿no?, de ese intercambio de información entre empresas. Y comentar que enviaremos lo que es la presentación, la grabación, los datos. A partir de ahí, cualquier duda, cualquier cuestión que se quiera plantear, la contestaremos entre todos de la mejor manera. Nada más por nuestra parte, gracias de nuevo y nos emplazamos a otra ocasión más cercana que lejana. Muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego.